Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La Revolución Rusa. Se dio en el año 1917. Antes de empezar la clase, vamos a hacer una recomendación. La primera recomendación es que debes ver el video en el horario de la clase. También deberás de enviar tus actividades el mismo día según tu horario de clases. Recuerda que tus actividades son tus evidencias que deberás entregar el mismo día. También se te va a evaluar la puntualidad, la responsabilidad y también se te va a evaluar tu asistencia, que tienes que estar registrado el mismo día según tu horario. Recuerda que estamos en un proceso de evaluación. También debes asistir a las clases en vivo, según se indica el profesor. Muy bien, ahora vamos a continuar con la clase del día de hoy. El tema de la clase de hoy es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se dio así cuando la clase social alta, que en ese tiempo eran gobiernos absolutos, gobernados por el zar. En aquellos tiempos gobernaban el zar. Era un gobierno absoluto y despótico, que muchas veces el pueblo sufría hambre, sufría miseria. El pueblo ruso era agricultor, pero pasaba hambre, pasaba miserias y muchas veces hacían manifestaciones, pero el zar no le hacía caso. Desconocía, lejos de ayudar al pueblo, lo ignoraba. El detonante para que se diera la Revolución Rusa se dio cuando un grupo de manifestaciones, agricultores, fueron y se quejaron ante el zar, pero el zar, en vez de escuchar sus reclamos, les disparó y fue contra ellos. Entonces, esto fue el detonante para que se desatara la Revolución Rusa. Entonces, el pueblo se levantó contra el zar, porque el zar no hacía caso a sus reclamos. Es ahí donde Lenin a la fuerza entra, entra al palacio y toma a la fuerza el poder. A todo eso se le va a llamar Revolución Rusa al proceso de luchas mediante el cual el pueblo ruso derribó al gobierno zarista. En aquellos tiempos estaba en las manos el zar, se llamaba zar Nicolás II, y también estaba un ministro, era un ministro que estaba provisorio llamado Kerensky. Kerensky es un personaje muy famoso, muy pronunciado durante el gobierno de la Revolución Rusa. Kerensky en el año 1917, los leninistas derribaron al gobierno zarista. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron contra el gobierno ruso y lo derribaron. Entonces, implantaron el gobierno socialista. Lenin a la cabeza con el proletariado fueron y derrocaron al gobierno zarista. Entonces vamos a ver que Lenin viene bajo su partido llamado la etapa bolchevique. Así se llamó el gobierno o el partido que formó Lenin a la cabeza.
Lenin estaba formando por un partido que tenía la gran mayoría, pero había otro partido que también iba a la par que se llamaba el partido menchevique. Este partido menchevique estaba a la cabeza el líder Alexander Kerensky. Pero aquí estaba la minoría, pero con Lenin estaba la gran mayoría y estaba la clase y los proletariados. Y él quería implantar un gobierno un nuevo gobierno encabezado por Lenin llamado un socialismo sobre el socialismo. Él quería un gobierno socialista donde se va a instaurar la dictadura llamada el proletariado, con todos los agricultores acompañando a Lenin. Luego, ¿qué hace? Lenin a la cabeza va en contra del gobierno, lo saca al zar y entra a gobernar el gobierno de Lenin. Recordamos que durante esta revolución rusa también se daba la Segunda Guerra Mundial y también se daba la Guerra Fría. Entonces había una serie de circunstancias que pasó Rusia durante este gobierno y Rusia cambió de nombre y se llamó la URSS. Entonces, Lenin a la cabeza, Lenin tenía un seguidor que seguía sus pensamientos, la cual seguía los ideales de Karl Marx. Karl Marx era su ideal de Lenin. Entonces, Karl Marx tenía un pensamiento. Karl Marx decía, la revolución la hará el proletariado. Ese era su pensamiento. Y llegará de forma natural. La revolución llegará pronto. Pero Lenin, guiado por el pensamiento de Karl Marx, él decía, la revolución la hará el proletariado, pero también el campesinado. Y decía, nuestro partido, ¿cuál es? El bolchevique, que era Lenin. Él decía, nuestro partido es la vanguardia. Y decía, el que dirige esta revolución son los bolcheviques. Y la revolución se está retardando. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha entrado en una fase llamada el capitalismo. Ahora recordamos que Lenin tenía una tendencia llamada la etapa de la zona del poder de los bolcheviques. Lenin entra al gobierno, saca el absolutismo que en esos tiempos se daba y entra a gobernar bajo el socialismo y también acompañado bajo las clases del proletariado. Y así se desata en el año 1917 la Revolución Rusa con Lenin a la cabeza. Pero vamos a ver el día de hoy qué pasa cuando Lenin muere. Cuando Lenin muere, también queda al mando Joseph Stalin. Y Joseph Stalin hace su gobierno el llamado quinquenales, se le llama así, porque él trazó un promedio de 5 años, llamado quinquenales, durante 5 años, dando un proceso para que pueda nuevamente Rusia cambiar a través de la industrialización, la modernidad, que lo logra con los 5 años, llamado Joseph Stalin, cuando muere Lenin. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos visto la Revolución Rusa. Ahora vamos con las preguntas de la retroalimentación.
La primera pregunta nos dice, menciona las principales causas de la Revolución Rusa. Recordamos que la causa o el detonante para que se desatara la Revolución Rusa fue cuando los manifestantes querían reclamar sus derechos. ¿Qué hizo el zar? Mandó a dispararlos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo fue en contra del zar. Eso también fue unas causas para que se desatara la Revolución Rusa. La respuesta es, primero era un régimen absolutista del zar. También se prohíbe muchas libertades. ¿Para quién? Para el pueblo. Pregunta 2. ¿Qué tendencias tenía el partido menchevique? Tenía el Partido Obrero Social o Demócrata. El menchevique, recordamos que era la minoría. También su líder era Alexander Kerensky. Y también tenía la tendencia mantener un movimiento social y político de carácter democrático. Ese era su lema, pero aquí era la minoría. La que llegó a ganar fue el partido de Lenin con el líder o la etapa bolchevique. Vamos con la pregunta que nos dice, menciona 4 personajes pertenecientes al desarrollo de la Revolución Rusa. 4 personajes nos piden aquí que fueron de renombre en esta revolución. Por ejemplo, fue Joseph Stalin, fue Lenin. Por ejemplo, podemos poner al zar Nicolás II y nos faltaría uno, podría ser Kerensky. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tendencias tenía el partido bolchevique? El partido bolchevique tenía tendencia radical. Bolchevique, la mayoría seguía a bolchevique. Su tendencia primero es la etapa donde se consolida la zona de poder, donde la mayoría estaba con Lenin. Vamos con la siguiente pregunta. En Rusia, ¿qué era la Duma y cuándo surgió? La Duma era una cámara así como hoy conocemos como el Congreso. Una cámara bajo el Parlamento ruso creado en 1906. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por dictadura del proletariado? La dictadura que fue de Lenin. Recordamos que Lenin crea una dictadura del proletariado para dar de baja al absolutismo. La respuesta es, proletariado es un concepto propio del marxismo que se refiere a un estado que el proletariado tiene el control. En este caso, Lenin iba a la cabeza bajo el mando del proletariado. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es el socialismo moderado? El socialismo moderado es un variante del socialismo, que quiere decir, esto es una alternativa de transición del capitalismo al socialismo. Siguiente pregunta, ¿quién es Kerensky? Kerensky es un personaje muy figurativo en este tiempo y también es un personaje que es bien conocido en la Revolución Rusa. Es el segundo y último primer ministro del gobierno provisional. También fue una figura principal capaz de hacer fracasar el golpe de todos los partidos que se levantaban. Siguiente pregunta. ¿Qué semejanza hay entre Marx y Lenin? El marxismo es una ideología, solo es una ideología, pero que quería señalar lo que sucedería
Después, o lo que sucedería cuando las clases sociales luchan entre sí. Recordamos que Karl Marx era solo un pensamiento, pero Lenin, ¿qué era? Lenin era más que un pensamiento. Lenin hizo y dio lugar a la revolución. Con Lenin se da la revolución del proletariado, bajo su ideal de Karl Marx. Bajo sus pensamientos se dio lugar con Lenin. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. El día de hoy hemos visto la Revolución Rusa. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.